Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, martes 5 de mayo del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso dólar opera esta mañana en 17.37 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.37 y 17.54. En el resto del mercado, el euro dólar cotiza en 1.17, el euro peso en 20.32, el índice dólar cotiza en 98.45 unidades y en criptomonedas Bitcoin cotiza en $81,545 y Ethereum cotiza en $2,372. Lo que mueve al mercado. Oigan, antes de arrancar, quiero darles una nota importante. El episodio de hoy es un análisis especial del pulso de las divisas y vamos a hablar del análisis técnico profundo del tipo de cambio peso dólar contrastado contra el contexto fundamental que está rodeando precisamente al peso mexicano. Y lo que vas a escuchar aquí es la versión resumida. El artículo completo con tablas, niveles, análisis técnico paso a paso y todo el desglose lo armé en un PDF institucional. Si lo quieres recibir completo, mándame un correo a rbarberena, todo junto, @financialhub.com.mx. Es decir, financialhub.com.mx. Y bueno, con mucho gusto te lo hago llegar directo. Ahora bien, vamos al grano. Hoy el peso dólar está pisando por debajo de 17.40 y tras tocar los promedios móviles de 50 y 100 días, no tuvo la fuerza para romperlos. Estos promedios están más o menos alrededor de 17.59 y al no romperlos, precisamente regresó al promedio de 20 días que está en 17.37. Es un rechazo meramente técnico clarísimo, pero ojo, hay que tener mucho cuidado con esto porque el promedio móvil de 50 días está intentando cruzar al alza al de 100 días y eso es una primera señal de que la tendencia bajista de meses puede estar perdiendo fuerza. No es señal definitiva, evidentemente, pero es un primer aviso técnico que no debemos ignorar, y esto es bien importante. Y aquí viene el dato también que me parece más interesante de todo el análisis de hoy. La volatilidad realizada del peso dólar, o sea, lo que el peso se ha movido en las últimas semanas, por supuesto anualizado, está comprimido en niveles muy bajos. Por ejemplo, solo 2.16% anualizado en un mes, pero la volatilidad implícita, que es lo que el mercado de opciones está cobrando por cubrirse hacia adelante, es decir, por resumidas cuentas es lo que el mercado espera, está alrededor de 8.88%, es decir, está 4 veces más alta la volatilidad implícita que la volatilidad realizada, y esto es obviamente una señal muy clara. El precio dice una cosa y es que la volatilidad está diciendo otra, ¿no? La volatilidad históricamente tiene mejor olfato que lo que dice el precio técnicamente. Y aquí hay un detalle también, la volatilidad implícita a 6 meses está en alrededor de 9.87%. Por ejemplo, el forecast que hace VLab de la Universidad de Nueva York también para 6 meses está alrededor de 9.72%. Está prácticamente coinciden. Cuando dos metodologías independientes llegan al mismo número, no es casualidad. El mercado y el modelo están viendo lo mismo y la volatilidad, pues evidentemente va a subir o el mercado espera que suba. Ahora vamos al contexto fundamental porque es donde está el detonador. El 4 de mayo, ayer, se los mandé por la noche, para algunos de ustedes no los dejé dormir, una disculpa. La Casa Blanca publicó la Estrategia Nacional Antidrogas 2026, un documento oficial de 195 páginas firmado por Donald Trump y Sarah Carter, y es la doctrina antidrogas más agresiva de la historia reciente y reescribe de raíz la relación bilateral con México, aunque no lo diga como tal, así lo estoy interpretando yo, es una opinión personal. Formaliza la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, ratifica al fentanilo como arma de destrucción masiva, literalmente así lo dice el reporte, y ahora también abandona el modelo histórico de cooperación entre iguales al estilo Mérida o Bicentenario, que eran programas de cooperación entre México y Estados Unidos, para sustituirlo por un esquema de asistencia, ojo con esto, condicionada a resultados, evaluado unilateralmente por Washington. O sea, Estados Unidos será quien defina si habrá asistencia o no, de acuerdo a los resultados que México le dé, pues prácticamente a Estados Unidos. Abre además para el uso
del Title 10 y el Title 50, también del Código de Estados Unidos, o sea, herramientas militares y de inteligencia ya no son policiales, es decir, la puerta de la parte del Title 10, que es más policial, al Title 50, que es más militar, abre la puerta precisamente a, por ejemplo, operaciones encubiertas. Ahora bien, vamos, yo quiero dar una opinión personal. Mucha gente está diciendo que nos van a invadir, ¿no? Que Estados Unidos puede invadir a México. Bueno, a ver, yo creo, personalmente, no vamos a ver al ejército estadounidense en México en tanques de guerra. Sabemos que ellos son muy certeros, cuando atacan rápido y listo. Ahora bien, yo personalmente pregunto, ¿qué prefieren ustedes? ¿Prefieren entonces que el narcotráfico siga pues gobernando el país? ¿Prefieren ustedes que el narcotráfico siga manteniéndose pues sí, por encima de las instituciones y que haga lo que quiera cuando pues el país está precisamente exigiendo que haya más seguridad en el país? Bueno, pues entonces esa es mi opinión. Yo prefiero, evidentemente, que se ataque frontalmente, si no es en México, pues en otro lado. Ahora, ¿qué significa todo esto en cristiano, verdad? Significa que la revisión del TEMEC del día 1 de julio va a ocurrir bajo un clima donde la agenda comercial y la agenda de seguridad nacional quedan formalmente fundidas. O sea, se van a prácticamente unir. Y aquí es donde el mercado tiene memoria fresca. Cuando Donald Trump anunció aranceles a México en febrero de 2025, con el pretexto precisamente de fentanilo, el tipo de cambio peso-dólar se fue a 21.30. Y ojo, porque sí, regresó bastante rápido. De hecho, de ahí nació el famoso taco trade. Pero ojo, el contexto cambió, también es bien importante. Aquello fue un anuncio de aranceles reversibles en redes sociales. Esto que sucedió ayer es la doctrina firmada de 195 páginas. El taco trade no necesariamente aplica esta vez, a menos que por supuesto no lo apliquen este texto que firmaron, que bastante extenso, pues ya veremos si es que no lo aplican. Ahora, como contrapeso, dos cosas importantes. Primero, ayer Sheinbaum también activó el Plan México con 8 medidas para destrabar más de 400.800 millones de dólares en 298 proyectos. Eso es estructuralmente positivo para el peso mexicano, aunque el efecto es de mediano plazo. Ahora, segundo, el jueves, Banco de México recorta tasas según el consenso de Citi al 6.5%, y no se esperan que haya más recortes durante 2026 e incluso 2027, así que el carry pues se mantiene vivo entre México y Estados Unidos, si es que también pues Estados Unidos no recorta. Y un comodín bajista que conviene tener también en el radar es que si el conflicto en Medio Oriente se desescala y el estrecho de Hormuz se normaliza, el dólar pierde prima de refugio global. El petróleo, que hoy cotiza en $102, 102.5 alrededor por ahí, regresa a niveles previos al conflicto. El peso dólar podría tener espacio técnico para explorar y eventualmente romper el mínimo del año 1708. Esto siempre y cuando ocurra en un contexto donde el otro tema, la parte de seguridad nacional con Estados Unidos, no está detonado. Entonces hay que tener pues mucho cuidado con esto. Perspectiva técnica. Mi lectura técnica del peso dólar hoy es la siguiente. Recordemos que es muy a resumidas cuentas. Esperemos que puedan tener la oportunidad de leer el artículo completo. El precio está parado entre sus promedios móviles. La verdad es que está bastante indeciso. Después de un rechazo claro en la zona de 17.58, que es donde están alineados los promedios móviles de 50 y 100 días, el promedio móvil de 200 días está en 18.03. Ahora, bueno, Roberto, ¿qué rayos es un promedio móvil? Bueno, literalmente, para no hacerlo muy técnico, literalmente tomamos el precio de cierre de los últimos, por ejemplo, si quiero saber el promedio móvil de 20 días, pues de los últimos 20 días de operación, el cierre, pues los últimos 20 días lo divido entre 20 y ese es el promedio móvil. El de 50 días, literalmente los últimos 50 datos al cierre y lo divido entre 50 y así sucesivamente. Entonces estamos hablando de un promedio de corto plazo, 20 días, 50 de corto mediano plazo, 100 días de mediano plazo y 200 días ya de largo plazo. Ahora bien, insisto, el de 200 días está en 18.03, sigue siendo el techo estructural de largo plazo. Mientras el peso dólar no cierre por encima del 18.03 con volumen, la narrativa de fondo sigue siendo de un peso fuerte, evidentemente. Ahora, aquí hay importante algo. El cruce al alza del promedio móvil de 50 y 100 días que mencioné en un primer indicio técnico de cambio estructural hace rato,
Pero en análisis técnico, una sola señal pues puede ser ruido, no necesariamente es ya una confirmación. Hay que validarla con otras herramientas, por ejemplo, como los Fibonacci Retracements, con a lo mejor el volumen, por ejemplo, y otros indicadores técnicos, lo pueden leer en el artículo. La regla operativa siempre es la misma. Una señal es ruido, 2 señales son indicio, 3 o más ya son una decisión del mercado, ¿no? Ya hay una convalidación de pues la parte técnica del tipo de cambio. Ahora, el escenario base es un peso que se mantiene fuerte en un rango de entre 17.20 y 7.85 mientras no aparezca catalizador. Sin embargo, hay una asimetría de riesgos que está desplazada hacia el lado alcista del peso mexicano. Una mala noticia tendría más impacto que una buena, porque las buenas ya están, pues entre comillas, descontadas, aunque faltaría pues ya resolver el conflicto del estrecho de Hormuz. Y al mismo tiempo, insisto, tendríamos que ver cuánto podría impactar esta buena noticia, que puede ser a lo mejor bajar de 17.08. Pero una mala noticia nos puede llevar muy por encima del nivel que hemos estado viendo pues en últimos días también. Ahora, para tesorerías corporativas con exposición en dólares, el mensaje es clarísimo. La compresión de la volatilidad abarata también, por supuesto, insumos de cobertura relativos al ruido reciente, por supuesto. Entonces, la volatilidad implícita elevada refleja que el mercado ya está cobrando la prima por lo que viene, ya espera que suba la volatilidad, que haya movimiento de tipo de cambio. Insisto, la volatilidad no te dice si va a subir o va a bajar, nada más la magnitud del movimiento, ¿no? Entonces, la ventana de cobertura no necesariamente va a ser más amplia. Mañana vale la pena revisar la arquitectura antes de que pues después pase esta volatilidad y sea mucho más caro, especialmente con temas como el TEMEC y la doctrina antidrogas en el horizonte de los próximos 60 días. En resumidas cuentas, el mercado no se está moviendo hoy, el mercado está esperando, y cuando el mercado espera con la volatilidad implícita, pues pagando 4 veces la volatilidad realizada, normalmente la volatilidad y la explosión de volatilidad casi siempre llega. Te recuerdo que esto fue solamente un resumen del análisis especial de hoy. El artículo completo trae el desglose de promedios móviles paso a paso, las tablas comparativas de volatilidad, el detalle de la doctrina antidrogas, las implicaciones para el cumplimiento corporativo, de que también qué implica esta doctrina antidrogas, porque esto también impacta no solamente al gobierno mexicano y a la relación comercial, sino también nos impacta a todos, y de hecho como empresas, el due diligence o el procedimiento de prevención de lavado de dinero para aperturar productos, cuentas, se puede poner un poco más difícil próximamente con esta doctrina. FinCEN puede seguir sancionando instituciones, esperemos que por supuesto no suceda, pero esta doctrina está apretando el panorama para México en el tema geopolítico y puede tener implicaciones, insistimos, precisamente en los procesos de apertura de productos. Hay que valorar, hay que revisar muy bien con qué bancos, con qué instituciones están operando haciendo sus operaciones de cobertura de divisas, sobre todo ver cuáles son los corresponsales que tienen estos bancos, porque si tienen corresponsales Tier 1, llámese JP Morgan, Citi, Bank of America, etcétera, puede ser un buen indicio de que este banco está muy bien parado. Sin embargo, si no es así, pues habrá que ponerlo asterisco. No es que sea malo, simple y sencillamente hay que ver en qué está en qué piso están paradas estas instituciones en caso de que esta doctrina que está firmando Estados Unidos pues implique mayores controles para el tema de aperturas de productos y operaciones internacionales. Ahora, si quieres recibir el artículo completo, mándame un correo, insisto, a rbarberena@financialhub.com.mx. Lo repito, rbarberena@, lo voy a decir así, financialhub.com.mx, y te lo envío con mucho gusto directo para que lo leas completito. Fechas clave. Tenemos pivote en 17.40, soportes 17.35, 17.20, 17.11, 17 y 16.85, ya tomando en cuenta los próximos meses, y resistencias habrá que tomar en cuenta 17.57, 17.85, 18, 18.50, 18.75 y 19. Recordemos que el promedio móvil de 50 y 100 días están alrededor del 17.57, y que si el 50 o el promedio de 50 días cruza al alza el de 100 días, podríamos estar viendo una confirmación de tendencia a la alza. Zonas de reacción. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos mañana. Síguenos
Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.